Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Segunda parte de La Voz del Faro en el 89.8 de su FM, en diferido luego en YouTube y a través de la página web del faro de Ceuta.es. Hoy tenemos debate con los partidos políticos y en concreto no me ando tampoco con mucho más dilación porque luego siempre nos quedamos cortos de tiempo, así que vamos a entrar de lleno en el asunto. Es sobre la reunión que mantuvo la semana pasada el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, con el presidente de la Nación, Mariano Rajoy, y todo, pues las noticias que se han ido sucediendo a continuación, reacciones entre la clase política, también en la sociedad, coincidiendo aquella reunión, porque ya estaba programado así, con una manifestación en favor de una frontera más segura y ágil, en la que, bueno, pues diversidad de cifras acerca del seguimiento que tuvo, pero todos estos asuntos los vamos a ir desgranando a continuación con los representantes de los partidos políticos que nos acompañan en el debate. Comienzo por mi derecha, Julio Basurco, de Podemos. Muy buenas. También está Rafael Leal, del PSOE. Buenas. Muad Ayadi, de Caballas. Buenas. Y Picus Underdas, de Ciudadanos. El tema, bueno, como no hay ningún representante del Partido Popular, que era nuestra intención, lo primero, para contextualizar un poco este tema y que los oyentes también estén al tanto de qué es lo que vamos a hablar, vamos a ver el vídeo con la comparecencia del presidente Vivas en el que hizo balance de ese encuentro con Rajoy. Positivo y satisfactorio, así ha calificado Juan Vivas el encuentro mantenido con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, del que ha valorado su voluntad inequívoca de actuar para solucionar los problemas de Ceuta. Vivas se lo cree y lo hace porque hay precedentes de compromisos cumplidos por el máximo mandatario del Gobierno de la Nación, como cuando hace 5 años le reclamó apoyos que llegaron de Madrid. Que yo tengo una plena confianza en el presidente Rajoy. Y esta confianza que tengo en el presidente Rajoy no es una confianza ciega, es una confianza que está basada en los hechos. Ayer, como les he comentado, le planteé 3 cosas. Hace 5 años, en pleno tsunami de la crisis económica y presupuestaria que estábamos viviendo, le planteé en la misma sede de la Moncloa otras 3 cosas. Le planteé entonces que se evitara que esta administración se fuera a pique, porque teníamos un riesgo alto y cierto de que eso pudiera ocurrir. Le planteé que se hiciera lo posible para que nuestro régimen económico y fiscal se mantuviera intacto, a pesar de que venían determinados mensajes de la Comisión Europea en sentido totalmente contrario, serias amenazas. Y le planteé entonces también que la financiación procedente de los fondos europeos se mantuviera a pesar de las exigencias presupuestarias. Esas 3 cosas que planteé hace 5 años se han cumplido, creo que de una manera absolutamente rotunda, y los datos y los hechos así lo manifiestan. Sobre la mesa se han expuesto varios asuntos: la necesidad de mejorar la frontera del Tarajal con más policías, guardias civiles y componentes de la agencia tributaria, además de atender la problemática de los MENA, sobre la que Vivas le trasladó a Rajoy varias consideraciones. La primera, que es un asunto migratorio. La segunda, que Ceuta está desbordada por razón de su condición de frontera terrestre de Europa en África. Y la tercera, que sin el apoyo del Gobierno el asunto no lo vamos a poder afrontar con eficacia y con posibilidades de éxito. La ciudad trabaja no solo para una mayor coordinación entre Policía Nacional, local y portuaria para atender este fenómeno, sino que también en breve se va a poner en marcha un programa de intervención en la calle con estos menores. Vivas traslada un mensaje de esperanza a la ciudadanía y de confianza en que después de trasladar los problemas a varios ministerios, ahora sí exista un impulso decidido desde Madrid.
que volví a encontrarme a un presidente del gobierno implicado con Ceuta, porque es uno de los políticos en este país que están convencidos del papel tan extraordinariamente importante que Ceuta presta al conjunto de la nación española. Y porque es un político que está plenamente convencido de que todos los españoles tienen el derecho a recibir unos servicios públicos en condiciones de igualdad, un estado de bienestar similar, con independencia de cuál sea el lugar de residencia de cada uno. Bueno, pues esto es la postura oficial, la postura del Gobierno y del Partido Popular, y ahora os dejo la palabra porque como punto de partida yo entiendo hay que tener confianza en la palabra del presidente Mariano Rajoy. En concreto, el presidente Vivas se basa en que existen precedentes de compromisos cumplidos. Si quieres empezamos por Julio Basurco y ya vamos haciendo la ronda en esta dirección. Hombre, lo que ha manifestado el presidente Vivas era lo esperable, que va a decir de su propio presidente, de su compañero de partido. Evidentemente va a decir que hay una voluntad inequívoca por solucionar los problemas de Ceuta. Lo que pasa es que esto no es nuevo y yo creo que ya estamos un poco cansados de esperar y esperar. Creo que toda la ciudadanía de Ceutí es consciente de que existe un problema que es la frontera que a día de hoy es un elemento fundamental y que es un problema que el gobierno de la nación tiene la responsabilidad, la obligación de solucionar, de buscar soluciones. Y en ese sentido, la cuestión aquí es, o la pregunta que hay que hacerse, es si se percibe que desde el gobierno de la nación se hace lo suficiente para solucionar este problema. Yo creo que la respuesta es inequívoca. No existe esa percepción en la ciudadanía. Todos pensamos que no se hace lo suficiente. No somos, creo que ninguno de los que estamos aquí somos ingenuos, somos conscientes de que no es algo que dependa únicamente de lo que puede hacer España. Evidentemente hay que negociar con Marruecos, evidentemente es un problema que también afecta a la Unión Europea en su conjunto, pero insisto, creo que la percepción generalizada es que desde el gobierno de la nación no se hace lo suficiente y eso creo que no ha cambiado después de la reunión de Juan Vivas con el señor Rajoy. Rafael Leal, del PSOE. Pues sí, yo empezaría con un titular, que Vivas regresa de Madrid con palabras, pero sin hechos. Y lo voy a argumentar, por supuesto, ¿no? El presidente de la ciudad fía la solución de los principales problemas de Ceuta, como los de las fronteras, mejora en el régimen fiscal y económico, el abaratamiento de las conexiones con la península, la falta de medios humanos, ¿no? En la Policía Nacional, la Guardia Civil, etcétera. Todo lo fía al impulso que le dé Rajoy. Lo fía todo al dinamismo, son palabras textuales suyas, ¿no? Que yo, pues bueno, al dinamismo de Rajoy, cuando es un presidente que está cobrando un sueldo sin hacer absolutamente nada. Pero es que además los planes que ya están o que han presentado él ya están diseñados, anunciados, en muchos casos tratados con los ministerios correspondientes. Y todo lo que puso son medidas que ya han sido objeto de análisis, tanto en los medios de comunicación, en el gobierno, en la delegación del gobierno, visitas ministeriales, y todo hasta ahora han sido promesas totalmente incumplidas. Y a los hechos me remito, incluso el plan presentado para la frontera la semana pasada, que fue, no lo recuerdo bien, ¿no? Sí, que decía el delegado del gobierno que se pasa, o él ha pasado, de los planes a los planos, por favor. Ha pasado de los planes a un dibujito que le han hecho, que además pues no tiene dotación presupuestaria alguna. ¿Y para cuándo? Habla allá o después del año 2020, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? Muada Yadi, de Caballas. Me gustaría, antes de empezar mi intervención, destacar un concepto que ha expresado el presidente de la ciudad en su comparecencia ante los medios de comunicación y por ende ante la opinión pública ceutí, y es el término de sensaciones. Que el presidente de la ciudad, una vez realizada esta reunión o este encuentro meramente protocolario, meramente fotográfico, que viene a explotar, pues más que explotar, a preparar el terreno de cara a las próximas elecciones, de que el Madrid apoya, en este caso el gobierno del Partido Popular apoya a su candidato aquí en Ceuta, que seguramente será Juan Vivas, ante pues los problemas que los ceutíes exigen respuestas ante ellas. Pero no dejan de ser sensaciones, es decir, Vivas no ha aportado ninguna medida en concreto
no ha aportado ningún plazo en concreto, no ha aportado ningún programa en concreto de cara a solucionar los problemas que los ceutíes denuncian diariamente, que los podemos englobar en 3 categorías, ¿no? Una es el empleo, otra es la desastrosa situación fronteriza y el tema que no es menos importante, que es el de la pobreza. Es decir, yo he echado en falta en la comparecencia del presidente Vivas que hiciera mención de la vivienda, de la política sanitaria de la ciudad y sobre todo de la radioterapia, que hiciera mención del empleo y del paro juvenil, que hiciera mención del déficit a nivel de infraestructuras que sufre la ciudad de Ceuta, dividiéndose en 2 partes, en una desarrollada y en otra infradesarrollada. He echado de menos que hiciese referencia a la pobreza y concretamente a la pobreza infantil. He echado de menos que hiciera referencia a la unión aduanera y a dotar a Ceuta de una aduana comercial. Es decir, temas que se han tratado en la Asamblea de la Ciudad Autónoma, que se han tratado en la opinión pública, que las distintas formaciones han aportado, en este caso Caballas ha aportado en múltiples ocasiones medidas y programas alternativos para atajar de lleno estos problemas, y sin embargo Vivas ha ido a Madrid a hacerse la foto y ha vuelto sin hacer mención en absoluto a estos temas que he citado anteriormente. Subrayo de nuevo lo que he dicho antes: no se ha hablado ni de la pobreza, que afecta gravemente a Ceuta, no se ha hablado del desempleo, sobre todo al paro juvenil, y no se ha hablado lo que es del déficit, entre otros puntos, de la vivienda que se sufre en Ceuta. Nosotros, en este sentido, me remito al acuerdo que firmamos con nuestros compañeros de Coalición por Melilla. Elevamos un acuerdo, en este caso, para el que nosotros denominamos deuda histórica, que había que actuar en temas tan importantes como era el del desempleo, la pobreza y sobre todo la vivienda. Vivas, una vez más, desaprovecha una ocasión, una oportunidad como esta para presionar, y subrayar el término presionar, ante el presidente del Gobierno, ante el presidente del Gobierno de la Nación, de que Ceuta necesita una determinación y una actuación firme por parte del Gobierno de la Nación, que lamentablemente no se da el caso. El ejemplo de la frontera lo estamos viendo. El Gobierno de la Nación lamentablemente responde más a intereses de terceros países que no a los intereses de los ciudadanos ceutíes. Responde más a intereses de terceros países y no a la situación económica y comercial que sufren los comerciantes de esta ciudad, como lo vimos o como denunciaron el pasado 15 de marzo, en la que, por cierto, en esa manifestación no se encontraba nadie del Partido Popular. Para no alargarme más en esta primera intervención, repito, más bien una fotografía, puro postureo, que es lo que nosotros advertimos antes de que esta visita tuviera lugar. Pedimos medidas, pedimos actuaciones, menos fotos y más hechos. Picu Sunderdas, de Ciudadanos. Sí, bueno, a la vista de que estamos todos en la misma línea en este punto, yo me gustaría recalcar que nosotros aquí no es que seamos críticos, sino que somos realistas, porque muchas veces se nos echa en cara al resto de las formaciones políticas de que como no tenemos nada que decir, pues criticamos y echamos por la borda pues todo el trabajo que hace el Partido Popular en este sentido. La reunión viene tarde, porque ¿cuánto tiempo llevamos con esta situación caótica en Ceuta? Yo creo que ya llevamos casi 3 años de colas, de desesperación, de policías y guardias civiles sin medios allí en la frontera, y cuando el caos se convierte en una situación normal en nuestra ciudad, que es lo que estamos viviendo todo a día de hoy, porque tú te levantas un lunes, un martes, un miércoles y todo el mundo ya sabe que esa frontera va a ser un caos, quiere decir que la situación se le ha ido de las manos. Es decir, ¿por qué va hoy o ayer o antes de ayer o la semana pasada a reunirse con el presidente del Gobierno y no ha ido hace un año o hace 2, cuando él ya ha visto que la situación no tenía solución? Porque el delegado de Gobierno dice hoy o ayer o la semana pasada hemos pasado de los planes a los planos, y no hace una reunión, no hace una convocatoria, no hace una rueda de prensa diciendo con fechas y periodos lo que va a pasar en esta situación? Es decir, en estas imágenes se están viendo que la situación es caótica a diario y que ellos no tienen la solución, eso lo tenemos claro. Es decir, esta reunión, a pesar de la foto y del viaje que sí se han pegado, ¿para qué va a servir? Yo creo que absolutamente para nada, porque la solución no la tiene. Evidentemente esto tiene que haber fuertes negociaciones con países terceros, como hemos dicho anteriormente, y Ceuta ahora mismo está cayendo comercialmente en el tejido productivo de lo que es el Tarajal. El otro día se vio en la manifestación como muchos empresarios se acercaron allí, y está claro que estas cosas hay que solucionarlas desde las instituciones, pero estas manifestaciones ayudan para que el Gobierno de la ciudad vea la situación real que está teniendo a día de hoy el sector empresarial de Ceuta. En las empresas de transporte están ahora mismo en el abismo puro, es decir, han bajado su facturación entre un 30 y un 40%. Ahí hay muchísimos puestos de trabajo que están en peligro. La recaudación del IPSI ha caído en el último trimestre un 15%, es decir, ahora se están viendo la dejadez que han tenido los 3 últimos años, ahora se están viendo las primeras consecuencias. Entonces, nuestra gran pregunta es ¿por qué se está tardando tanto?
porque vienen las elecciones el año que viene y quieren arreglarlo todo en un año, porque ya hay que pensar mal. Es decir, ¿por qué el año pasado o el anterior nos han dicho, oye, esta situación no tenemos solución desde aquí, vámonos para Madrid, vamos a ponerle ya? Y ahora empiezan las negociaciones, ahora vamos a hablar de bajadas de IRPF, ahora vamos a hablar de los MENA, es decir, ahora se va a hablar de todo, cuando llevamos 3 años sufriendo lo que estamos sufriendo en la ciudad, que yo creo que es la primera de la historia que tenemos este caos que estamos teniendo en la frontera de nuestra ciudad. Y vuelvo a repetir, ¿los ciudadanos y los caballas se piensan que con esta reunión se va a solucionar algo? Yo creo que no, que ahora se pondrán a tomar medidas, sacarán de la chistera 2 o 3 soluciones y será su precampaña electoral para decir que el Partido Popular ha arreglado la frontera, cuando eso no es así y todos lo están viendo ya, porque todos los empresarios del polígono Tarajal están realmente asustados, pero asustados porque se van a la ruina y ya van tarde. Yo creo que el jueves lo que se vio era un escenario político claramente dividido, ¿no? En el cual de un lado estaba una ciudadanía ceutí echada a la calle exigiendo soluciones, exigiendo respuestas, exigiendo que se garanticen unos derechos que como ciudad, a los que tenemos derecho como ciudad, y de otro lado pues al candidato del Partido Popular haciendo campaña en Madrid del lado no de la ciudadanía a la que representa, sino del lado de aquellos que nos dicen continuamente que tenemos que tener calma, que la cosa no es para tanto y que nos callemos. En ese sentido, yo creo que aquí hay que tener claro que esto no es una cuestión de partidos políticos unos contra otros, sino de la ciudadanía de Ceuta contra, entre comillas, el gobierno de Madrid, exigiendo que el gobierno de Madrid nos haga caso. ¿Cómo? Haciendo ruido. Al final la política siempre es correlación de fuerzas y, por lo tanto, en Madrid, en el gobierno central, tienen que entender que la ciudadanía de Ceuta está harta. Y solamente lo podemos conseguir haciendo ruido. Porque, de hecho, por contestar a Picu, no solamente un problema de la clase empresarial local, es un problema de ciudad en su conjunto, del conjunto de la ciudadanía. Y también quería hacer mención a un elemento que ha señalado Juan Vivas, que no tiene que ver con esto, sino con otra cuestión que señalaba del tema de los menores extranjeros no acompañados, ¿no? Ha dicho que ante todo hay que tener claro que es un asunto migratorio. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que el enfoque no puede ser ese. La cuestión de los menores no acompañados, ante todo, es un problema de menores, un asunto de menores, no migratorio. Hay que anteponer siempre la cuestión de que son menores a la cuestión de que son niños extranjeros, que creo que ese es el problema que tiene el Partido Popular, que siempre enfoca esto anteponiendo la condición de extranjeros a las de menor, lo cual vulnera los derechos del niño. Un niño, ante todo, siempre es un niño. Creo que la cuestión de los menores extranjeros no acompañados hay que abordarla siempre teniendo en cuenta que la prioridad es que hay unos menores a los que hay que garantizar sus derechos, que garantizar los derechos y el bienestar de esos niños es garantizar el bienestar del resto de ciudadanos. Rafael, sí, creo que querías intervenir. Sí, claro, porque es que incluso en temas que él propone ya y que, dado el dinamismo, y lo digo entre comillas, del presidente Rajoy, pues se va a solucionar pronto, ¿no? Él mismo, a la hora de proponerlo y explicarlo, como por ejemplo me estoy refiriendo a reducir las tasas del puerto, por ejemplo, él mismo ya dice que eso es muy difícil. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero es que habla más también, al final incluso habla del cable eléctrico y dice también nada. O sea, que está sobre la mesa, simplemente. O sea, esto es nada de nada. O sea, haber ido con las manos vacías. Pero es que quiero incluso comentar otras cosas. También propone reforzar las plantillas del ejército, de la justicia, de educación, sanidad, servicios sociales. Muy bien, ¿por qué no lo ha hecho antes, señor Vivas? Por ejemplo, voy a dar un dato que es, para mí, estremecedor. Yo soy enseñante. Mira, en el año 2011, en educación primaria, existían 673 profesores. Hoy, en el curso escolar 2017-2018, hay 674 profesores. ¿Y saben ustedes, los ciudadanos ceutíes, cuántos alumnos hay más? 1000 alumnos más. Por favor. Habla de sanidad, entonces se está contradiciendo, ¿no?, con el director territorial del Ingesa, porque el otro día dijo el director territorial que no había problemas de plantilla, que no había. Y sin embargo él ahora habla de esto, lo dice. Por tanto, solamente vemos palabras, e incluso no palabras, sino humo, y que eso, que nos acercamos a un periodo electoral y se quiere apuntar el primero a las soluciones, pero las soluciones no llegan, son promesas incumplidas. Y, como se ha comentado antes, ¿no?, la ciudad está en la calle, porque la ciudad ya no cree en más promesas.
Eso, bueno, sí. Sí, Mued va a intervenir. Sí, y ahora os comento algo. No, yo en este sentido no quiero pasar por alto la política comunicativa del gobierno de Juan Vivas, que ahora mismo está más bien a la altura de la propaganda que no de otra cosa. ¿Por qué digo propaganda? Efectivamente, no solamente se trata de declaraciones vacías o de programas vacíos o de humo, como bien has dicho antes, sino que ya roza la tomadura de pelo. ¿Por qué digo tomadura de pelo? El gobierno de la ciudad se ha reunido con responsables del Ministerio del Interior. El gobierno de la ciudad se ha reunido con responsables del Ministerio de Sanidad. De hecho, aquí tuvimos la ministra de Sanidad paseando por Ceuta. El gobierno también se ha reunido con responsables del Ministerio de Fomento. En Fitur se han reunido con responsables del turismo a nivel nacional. Y todas estas reuniones se han vendido a la opinión pública como logros, cuando detrás de ellas no había más que una operación de marketing político de cara a la galería de que estamos trabajando, pero que en realidad, después de esos encuentros, nunca se ha llevado nada a cabo. No es la primera vez en la que el Ministerio del Interior anuncia que van a aumentar el número de efectivos de miembros y cuerpos de seguridad del Estado, que no se lleva a cabo, de invertir en infraestructura y en logística, lo que se refiere a la frontera y todos los aledaños, tampoco se ha llevado a cabo. No es la primera vez en la que se habla de la situación sanitaria y de salud en Ceuta, ministra presente, ya sea en lo relativo a los especialistas, ya sea en lo relativo a las listas de espera, ya sea en lo relativo a la infraestructura misma del propio hospital universitario, y tampoco se ha llevado nada a cabo. Y ahora, con el tema fronterizo, pues hay que sumarle, yo creo que no hay que pasar por alto las declaraciones del consejero de Gobernación, de propaganda, relativas a la manifestación en la que culpaba a los manifestantes del hecho de que están sirviendo a intereses de terceros países, o de que le están haciendo un flaco favor a Ceuta, o que está mostrando debilidad, y aquí cito textualmente el término que utilizó el consejero, frente a terceros países, cuando en realidad ha sido la culminación de un proceso reivindicativo que empezó con la recogida de 6.000 firmas, que por cierto no vimos al Partido Popular paseando por Ceuta recogiendo firmas. Para otras cosas sí que se suman, pero para la frontera nadie se suma, ni siquiera firman. Es más, animan a no firmar una petición que, por cierto, y aquí tengo que hacer un ejercicio de memoria, cuando en el pleno de diciembre del 2017 Juan Luis Aróstegui se levanta de su escaño, se acerca al presidente Vivas y le entrega en mano las cuadrillas donde se firmaba el apoyo a empresarios, a sindicatos, por una frontera más segura y más fluida. La reacción del presidente, no lo podemos olvidar, fue desafiante, fue insultante. ¿Por qué? Porque primero se negó a firmarla e invitó a su grupo parlamentario a no secundar aquella propuesta, que no era una propuesta de caballos, sino que era una propuesta de la patronal y de sindicatos, manifestando abiertamente su confrontación o su enfrentamiento contra los intereses de esta ciudad. Y no puedo, hablando ya en este sentido del hecho fronterizo como tal, yo no puedo pasar por alto el posicionamiento del Partido Popular y de otros grupos de la Asamblea, incluso a nivel nacional, sobre medidas que se han propuesto, ya sea la reapertura del paso fronterizo de Benzú, sobre la aduana comercial, sobre la integración en la Unión Aduanera, sobre el cómo actuar en los polígonos del Tarajal, etcétera, etcétera. Y aquí yo creo que hay que hacer mención a dos ejes fundamentales que son los que realmente explican el proceder del gobierno, sea de la Nación o sea de Ceuta. Uno es el programa de inversiones de la ciudad autónoma, y lo hemos visto, que el primer punto empezaba con la actuación en el Chorrillo de instalar un ascensor a más de 200.000 euros. Ese es el programa de inversiones del gobierno del Partido Popular. Los presupuestos generales del Estado. ¿Cuántas son las partidas que se dedican para actuar de manera determinante y de manera tajante en los problemas que afectan a la ciudad de Ceuta? ¿Cuál es el papel que están haciendo o el papel que están ejecutando los diputados y los senadores por Ceuta en el Congreso y en el Senado a nivel nacional? Porque no podemos olvidar lo que pasó el año anterior, con el ejercicio presupuestario anterior, cuando un diputado por Canarias, si no recuerdo mal, el que estaba escrito al grupo socialista, en el que consiguió muchísimo para Canarias, cuando un diputado y dos senadores del Partido Popular en representación de Ceuta no consiguieron ni un euro. Cero. Y aquí también eso refleja el proceder de este gobierno a nivel nacional y a nivel local, de que los problemas que realmente afectan a la población ceutí están en un segundo plano, no son una prioridad nacional.
Yo, días atrás, tuve un encuentro informativo con una periodista de una cadena nacional, no quiero decir aquí el nombre del medio, en el que pues se interesaba sobre la situación económica, la situación social y la situación política que se vive en Ceuta. Cuando yo le hacía mención de que el 72% de los jóvenes ceutíes se encuentran en paro, o de que hay un 40% de pobreza, o que hay 12.000 niños que no pueden comer 3 platos de comida al día, se escandalizaba. Pensaba que me estaba inventando los datos. Cuando le hacía referencia al INE o al Eurostat, entonces literalmente se tiraba de los pelos. Dice, no puede ser que estos índices se encuentren en una ciudad española o en una ciudad europea. O cuando se dice que Ceuta no está en Schengen, o no está dentro del paraguas de la OTAN, o no está dentro de la Unión Aduanera, esto de Algeciras para arriba no lo entiende nadie. Y aquí tenemos representantes políticos en las dos máximas instituciones, o en la máxima en este caso el Congreso de los Diputados y en el Senado, en el que no se hace mención de los problemas que sufren los ceutíes día a día. Hay que entrar en congreso.es, buscar Juan Bravo y buscar actividad parlamentaria. Y buscar cuáles son los temas que el diputado por Ceuta hace mención de ellos, o interviene por ellos, o las comisiones en las que participa, si hace mención o no a los... Lo que hace incluso es negar. También, negar que exista un problema, por ejemplo, que ahora ha salido a flote con el tema del colegio Ortega y Gasset. Efectivamente, efectivamente, pero no solamente ya es la yo más que desglosar, creo que queden bien claros los titulares, porque evidentemente si entramos en los detalles todo el mundo estaría escandalizado. Y aquí yo lo siento Pico, pero yo tengo que hacer no puedo pasarlo por alto, porque la actividad parlamentaria demuestra quién tira hacia qué lado y quién tira hacia el otro. Porque cuando el gobierno del Partido Popular trae los presupuestos a la ciudad autónoma, yo creo que esos presupuestos no se puede uno abstenerse en votar en contra de ellos. O ni siquiera proponer una alternativa. A mí no me vale el plantear posicionamientos políticos estériles, pero que no responden a las preocupaciones de la población ceutí. A nivel nacional lo estamos viendo. O sea, a mí no me vale tanto humo, tanto guirigay, tanta pelea en las diferentes tertulias, cuando a la hora de la verdad, cuando hay que levantar la mano, todo el mundo levanta la mano. Entonces, si realmente los problemas que afectan a los ciudadanos ceutíes, que pasan, insisto, pobreza, vivienda y frontera, aquí hace falta ser claro, concreto y no marear la perdiz, llamar las cosas por su nombre. Y lamentablemente no está siendo el caso. Antes hacías referencia a la educación, yo quiero hacer referencia a la unidad de radioterapia. ¿Usted cree que no es de poca vergüenza lo que le están haciendo pasar a los ceutíes con el tema de la radioterapia? Un día dice una cosa, una cosa, al día siguiente dice otra, y en el pleno... Es que los socialistas lo hemos llevado al... Y la contestación, ¿sabe? La contestación fue vergonzosa. De vergüenza. Por supuesto. Además decir que no tenemos la población suficiente. Claro, la diputada que tenemos nosotros de referencia, que además de Ceuta, Marros Minguera, decía, yo represento a Zamora, soy diputada de Zamora. Zamora tiene 63.000 habitantes y tiene una unidad de radioterapia. Efectivamente. ¿Sabes? Es que es increíble, pero es que incluso, mira, habla este señor, el señor Viva, habla de bonificación del transporte. Pues mira, ¿por qué votó en contra de una proposición no de ley socialista? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? O porque no cumplió los acuerdos plenarios. No hace falta ir al Congreso. Aquí hay acuerdos plenarios en la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Ceuta, relativas a la naviera, a la frontera, a la pobreza, a la educación, a la sanidad, que son papel mojado. Y esto es una realidad. Sí, a mí sí me gustaría añadir que no olvidemos que en 2012, cuando el presidente de la ciudad fue a ver al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, fue para decirle que teníamos una deuda de 300 millones de euros, de los cuales 100 millones eran facturas que estaban sin consignación. Es decir, esto ya se ha convertido en un chiringuito, el gobierno aquí del Partido Popular, por no llamarlo de otra manera, en el que solo vamos a Madrid cuando ya no tienen ningún tipo de respuesta que defina a todos los ciudadanos. Es decir, ahora que ya se han quedado sin ningún tipo de salida, porque como hemos dicho anteriormente, ya está todo el mundo en la calle, ya nadie se cree absolutamente nada de lo que están haciendo, pues ahora me voy a Madrid y digo que nos van a ayudar, o digo que van a tomarse medidas, que no sabemos si se van a tomar, porque yo creo que no se van a tomar ninguna, y ahora ya tenemos la solución. Ahora que todo el mundo se relaje, que todo el mundo vaya a su puesto de trabajo y que todo el mundo piense que aquí ya no va a haber ningún tipo de problema. Es decir, tenemos uno de los ayuntamientos más endeudados de toda España y recibimos una subvención, bueno, unos ingresos todos los años anuales de casi 300, si no me equivoco, casi 300 y pico millones de euros del Estado. Es decir, ¿qué estamos haciendo con ese dinero? Como ha dicho antes el compañero Mua, el paro que tenemos. Es decir, estamos a la cabeza de paro. La cantidad de niños que tenemos hoy en día en Ceuta que no pueden comerse 3 platos de comida al día. Es decir, ¿qué estamos haciendo con todo ese dinero?
sea, este tipo de preguntas deberíamos hacérnoslo ya todo, porque ya la cosa ya huele. O sea, ya no es que Ceuta está muy bonita, Ceuta tiene un parque muy bonito y Ceuta tiene una escultura muy bonita. Es una ciudad dual, ¿eh? Ese tema ya... Hay dos ciudades. Ese tema ya hay que dejarlo. Lo bonito lo dejamos para el centro. Porque ver a niños que no se puedan comer 3 platos de comida al día, como hemos dicho anteriormente, viviendo en Europa y en España, yo creo que es muy triste. Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno del Partido Popular en esas reuniones que mantiene cuando habla de pobreza, cuando habla de hambre, cuando habla de paro? Es decir, ¿qué estamos haciendo en estas materias? Porque si a esto le añadimos el problema que tenemos en la frontera, la situación se va a disparar. Porque no olvidemos que la frontera, por mucho que lo esté negando el Partido Popular, crea tejido productivo en nuestra ciudad. Y es parte de unos ingresos importantes que se recauda a nivel de impuestos de la ciudad. Que ahora parece que ellos dicen que, bueno, que no hay que centrarse tanto en Marruecos y hay que mirar para hacia el otro lado. Es decir, no olvidemos que hay muchísimos empresarios, muchísimas familias y muchísimos ciudadanos que viven a día de hoy de esta frontera y quieren mirar para otro lado. Es decir, aquí sí tenemos que hacer un análisis un balance de la situación que estamos teniendo y que todos nos demos cuenta de lo que está pasando. Porque no nos vale que digan que ahora la frontera está más fluida, no nos vale que digan que ya hay menos cola y no nos valen que digan que los empresarios del Tarajal ya no tienen ningún tipo de problema, porque eso es mentira. Es decir, yo creo que a día de hoy, si no es en el día de hoy, las colas están siguiendo. Y esto está afectando también al sector del taxi, pueden acercarse, a las familias que viven en sus casas que están aledañas a la frontera, que los autobuses no pueden pasar igualmente. Es decir, como ha dicho Julio anteriormente, es un problema de la ciudad. Pedimos aquí al gobierno que ponga soluciones ya y que no estemos escuchando de aquí hasta final de año, como se va a ir acercando la campaña, en soluciones mágicas que ellos van a querer ir tomando y adoptando, que yo sigo pensando que a día de hoy son imposibles. Y hago una pequeña observación, porque habéis hecho alusión todo al hecho de, bueno, que la ciudadanía está saliendo a protestar, está en la calle. Se habla de participación de 700 a 1.500 personas en la manifestación del jueves pasado. Yo creo que tampoco sé yo exactamente si el mensaje está calando o si el problema es tan importante como denuncia tanto la patronal como los agentes sociales y los partidos políticos. Sí, yo antes, en relación con lo que decía Muan, ¿no?, sobre la actitud de Juan Vivas con respecto a la recogida de firmas, cuando Juan Luis Arostegui le pidió que firmara la propuesta de sindicatos y empresarios. Claro, yo creo que es que, vuelvo a lo de antes, ¿no?, que es un problema de enfoque por parte de quienes representan aquí a ciertos partidos nacionales, que siempre se ponen de parte de su partido en lugar de ponerse de parte de la ciudadanía ceutí. En cierta medida es comprensible que cuando uno está en la Moncloa, cuando uno está con mayoría en el Congreso de los Diputados, tenga en la cabeza la cuestión geopolítica y tenga en la cabeza que Marruecos es un socio preferente de la Unión Europea, concretamente de Francia, y que hay que, en fin, lidiar con muchas complejidades, con muchas vertientes de cada problema. Claro, lo que no es tan comprensible es que los políticos de Ceuta, que están dentro de los partidos de ámbito estatal, sea alguien que está en el Congreso, como decía Juan Bravo en el Congreso de los Diputados, o sea, Juan Vivas como máximo referente político de la ciudad, se plieguen a las cuestiones de su partido o a las preferencias de su partido, en lugar de, dentro de esos partidos, dar la batalla por Ceuta, que esa es la cuestión. Y esto a mí me retrotrae un poco la lucha por la autonomía. Es decir, había una ciudadanía echada a la calle exigiendo autonomía, y desde ciertos partidos de ámbito nacional, también en este caso el PSOE, pues bueno, se decía calma, calma, y los miembros de esos partidos de Ceuta, en lugar de ponerse de parte de la ciudadanía y exigirle desde dentro de su partido que, oiga, nosotros entendemos que hay que tener en cuenta Marruecos, que tiene una reclamación de soberanía, que es socio de la Unión Europea, lo entendemos todo, pero usted entienda que yo soy ceutí y que yo ante todo me debo a los intereses de mi ciudad, por lo tanto voy a dar la batalla dentro de mi partido. En lugar de hacer eso, lo que hacían era ponerse de parte de su partido y decirle a la ciudadanía ceutí, calma, tranquilizado, que esto no está tan mal, que bueno, en fin, comprende la situación. Creo que es al revés. Creo que hay que enfocar la cuestión desde otro punto de vista. En ese sentido, por ejemplo, nosotros desde Podemos, que somos parte de un partido estatal, en ese sentido MUAS no tiene este problema, porque ellos solamente se deben a ellos mismos, no tienen que pelearse con nadie a nivel estatal. Nosotros siempre, en cada informe que nos piden desde el partido estatal, en cada discusión que tenemos, cada vez que tenemos que hablar con compañeros y compañeras, les dejamos claro todos los problemas de Ceuta. Un ejemplo, cuando bajó aquí la compañera Mary Pita, diputada en el Congreso y secretaria del área de plurinacionalidad, para pedirnos que elaboráramos un informe sobre la cuestión plurinacional o sobre la cuestión de Ceuta,
Dijimos claramente que Ceuta tiene que ser igual que el resto, que aquí hay una serie de problemas que tienen que ver con el reclamo histórico de Marruecos, pero que nosotros nos ponemos claramente de parte de que Ceuta tiene que ser tan española como el resto y de que si en España hay 17 comunidades autónomas, Ceuta y Melilla no pueden quedar al margen de ese encaje constitucional. Y nosotros, por ejemplo, mi compañero Faita y yo, hemos salido más de una vez en prensa marroquí en la que nos han puesto a parir precisamente porque damos la batalla dentro de nuestro partido dando la cara por Ceuta, diciendo, oiga, ustedes, no puede ser que el Estado continuamente se pliegue a los intereses de Marruecos y deje de lado a la ciudadana ceutí. Entendemos la geopolítica, entendemos que cuando uno tiene responsabilidades de Estado tiene que pensar en el Estado y no puede estar pensando únicamente en lo que pasa en una ciudad de 85.000 habitantes o en otra como en Melilla, en general pensando en 160.000 habitantes por encima de los intereses del Estado completo, pero nosotros como representantes de nuestra ciudad vamos a dar siempre la batalla dentro de nuestro partido por nuestra ciudadanía y por nuestra ciudad. En ese sentido, creo que los dos partidos históricos, los representantes ceutíes de esos dos partidos históricos de ámbito nacional, históricamente no han optado siempre por defender los intereses de Ceuta, que muchas veces se han plegado más bien a los intereses de partido. Bueno, yo... termino. Con lo que has preguntado sobre la participación en la manifestación, bueno, yo creo que en Ceuta salgan a la calle cerca de 1.000 personas es algo bastante reseñable, bastante positivo. La manifestación en ese sentido fue un éxito, pero creo que no es suficiente. Creo que si, como decía antes, la política es correlación de fuerzas, si queremos que desde Madrid se nos oiga, hay que hacer mucho más ruido, esto no puede quedar aquí y hay que sacar a mucha más gente en la calle y continuar haciendo muchas más iniciativas. Bueno, que no estoy de acuerdo, evidentemente, Julio, contigo, porque a los hechos me remito. Nosotros los socialistas, cuando hemos estado gobernando, hemos invertido bastante más. Bueno, ahora es que lo que hacen es recortar, ¿no? En sanidad, en educación, por supuesto. Bueno, ahí está el hospital, ¿no? Y la verdad es que la situación de la frontera, la que teníamos antes, que no tiene absolutamente nada que ver con la que hay ahora. Es tanto el interés que se está poniendo en la actualidad, ¿no? Nuestro partido a nivel federal, que se creó ya el año pasado un Consejo de Política Institucional para las dos ciudades de Ceuta y Melilla, donde se han llevado a cabo ya varias propuestas de medidas muy concretas y que se han llevado al Parlamento. Y creo que, bueno, que está generando fruto. Creo que sí, que se han aprobado varias PNL y que pueden favorecer a Ceuta. En relación a la manifestación, la valoración que hacemos es muy positiva. Yo creo que sí, porque el número de manifestantes yo creo que fue bastante elevado, dadas las circunstancias de Ceuta, ¿no? Yo, por ejemplo, no pude asistir porque estaba dando clase, por ejemplo, por la hora, claro. Y además creo que ha tenido bastante repercusión en la ciudadanía, Es que algo a lo que tú te referías, ¿no? Si la sociedad, ¿no?, se hace eco, yo creo que sí. No sé, yo lo oigo en las tertulias, en la calle, porque es que es un problema que afecta a toda la economía ceutí y nos afecta, por tanto, a todo, ¿no? Pero es que además, por primera vez, distintos sectores de la sociedad, organizaciones sindicales y empresariales se han unido, cosa que no es normal. Que además es lógico, ¿no? Porque cada una tiene sus intereses, ¿no? Pero es que ahora se han unido. ¿Por qué? Porque el problema afecta a toda la ciudadanía. Bueno. Sí, es que cómo se nota que se acercan las elecciones y todo el mundo se está subiendo al carro, porque los que vamos haciendo oposición desde el primer día siempre se nos ha echado en cara de que éramos demagogos, de que no éramos realistas, de que no fundamentábamos nuestras propuestas, pero es que ahora mismo aquellos que en su momento votaban en contra o se abstenían, ahora utilizan el mismo argumentario de Caballas, repiten las mismas propuestas de Caballas y utilizan incluso el mismo discurso de Caballas. Me ha gustado lo que decía antes Rafael del tema de las dos Ceutas, un concepto, por cierto, acuñado por Caballas. Y me gusta hablar de hechos y no de discursos, y aquí voy a hacer referencia a dos hechos concretos. El del pleno de febrero del 2018, es decir, nada,
¿vale? Caballas llevaba al Pleno, después de la muerte de 2 porteadoras en la frontera, 2 medidas. Una, entablar negociaciones con Marruecos, es decir, instar al gobierno de la nación a entablar negociaciones con Marruecos con 2 objetivos, y termino muy brevemente para que podamos debatir. 2 medidas en concreto. Una era la de garantizar los derechos de los ciudadanos españoles y marroquíes y garantizar la normalización del funcionamiento de la frontera a ambos lados, con un protocolo de actuación, con medidas bilaterales entre Marruecos y España para que independientemente, y así lo expresamos en el Pleno, que independientemente del tema soberanista, aquí hay personas que viven, que tienen sus preocupaciones, su día a día, y que por lo tanto eso debe estar al margen de cualquier tema soberanista, y que había que implicar también a la Unión Europea en este sentido. Y paralelamente, además, dentro de esta propuesta proponíamos manifestar la solidaridad con las familias de las 2 mujeres fallecidas tristemente en la frontera. ¿Usted se acuerda que votó el Partido Socialista? Se lo digo, se abstuvo. ¿Se acuerda que votó Ciudadanos? Se abstuvo. Caballés se quedó sola. Hace 2 días, ¿eh? Pero mira, termino. No le he interrumpido, Rafael. Luego respóndeme tranquilamente. Se nota desde luego que las elecciones están próximas y lo está demostrando actas del Pleno. Usted realizó un discurso que no corresponde con la realidad. Y termino. La realidad, por favor, no me interrumpa, Rafael. Cuando hemos gobernado, déjame terminar, por favor, Rafael. Yo no lo he interrumpido, lo he escuchado atentamente. Es que está faltando a la verdad. Perdón. Yo en este caso, te estás refiriendo a un hecho discúlpeme. Claro, estamos hablando de las fronteras, con la labor llevada a cabo por el Partido Socialista. Estamos hablando, yo no le interrumpí, le agradeceré que no me interrumpiera. Eso es lo que vale. No me interrumpa, por favor. Yo he hecho referencia a un hecho demostrable, que se puede uno entrar en la página ceuta.es, actas del Pleno, febrero 2018, y ver el sentido del voto del Partido Socialista en esta propuesta concreta. Luego, por otro lado, si no recuerdo mal, en noviembre, si no me falla la memoria, porque ahora está de moda también hablar de la obra de la Gran Vía. Ahora todo el mundo se ha enterado de que la Gran Vía es un despilfarro millonario. En noviembre del 2017, si no recuerdo mal y hablo ya de memoria, Caballés propuso al Pleno de la Asamblea retirar esta obra. Que esta obra no se llevase a cabo. ¿Ustedes se acuerdan quién votó a favor de esta medida? De esta propuesta concreta y concisa, que es la de retirar y paralizar la obra de la Gran Vía, el derroche de 9 millones de euros. Con las farolas de más de 50.000 euros, con todo el derroche que supone, con sus baldosas, con sus fuentes, con su parque o con su jardín vertical, etcétera, etcétera. Caballés se quedó sola. Es decir, el Partido Socialista y Ciudadanos, MDIC, el Partido Popular, no votaron a favor de esta propuesta. Y ahora todo el mundo se llena la boca con las farolas de 56.000 euros cada una. Hay que ser coherentes en política. Está bien que uno corrija. No es criticar todo por criticar. Es bueno que uno rectifique y corrija su posicionamiento político, pero lo que no se puede hacer es confundir a la ciudadanía con cuestiones que son vitales para esta ciudad, y la frontera es una cuestión vital, y lo que no puede ser es que en el pleno de febrero el posicionamiento del resto de formaciones ha sido cuanto menos decepcionante. Yo también voy a responder también a Rafael sobre la cuestión. Bueno, como esto es una discusión de la Asamblea de Ceuta, como Podemos no está dentro, estoy un poco fuera de la discusión, ¿no? Pero sí que sobre el papel histórico del PSOE, yo me refería sobre todo y concretamente, por ejemplo, la lucha por la autonomía, ¿no? No podemos olvidar que en los años 80 quien gobierna en la nación, en el Estado. Perdóname, Julio, que la disposición transitoria quinta sigue siendo transitoria. La disposición transitoria quinta, evidentemente, la lucha por la disposición transitoria quinta sigue vigente. En los años 80 era el Partido Socialista quien ostentaba el gobierno de la nación, y era cuando había en Ceuta todo ese movimiento popular exigiendo autonomía, y el Partido Socialista hacía oídos sordos. ¿Cómo se posicionaron entonces los miembros del Partido Socialista ceutí? Del lado del gobierno nacional en lugar del lado de la ciudadanía ceutí. Básicamente igual que el Partido Popular en el año 95, cuando se consigue ese estatuto de autonomía, el Partido Popular dice que, bueno, lo acepta, pero que tengamos claro que en el año 96, cuando llegan al poder, porque ya se veía que el señor Aznar iba a ser el relevo del señor González, que no nos preocupásemos, que entonces se transformaría, se cambiaría y tendríamos realmente un estatuto de verdad, y Ceuta y Melilla serían iguales que el resto de territorios del Estado.
cuando el señor Aznar llega a la Moncloa, pues bueno, desde Marruecos le dan un tirón de oreja, le dicen tú qué estás diciendo, y todo eso se queda en agua de borrajas. Por lo tanto, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular en todos esos años se pusieron del lado de la ciudadanía ceutí y siguen sin ponerse. No olvidemos que lo que ocurre, por ejemplo, en la frontera y en muchos otros aspectos, por ejemplo, en que Ceuta no esté, como decía antes, creo que era Muet, bajo el paraguas de la OTAN, en que no seamos territorio Schengen, en que no tengamos una unión aduanera, son precisamente consecuencias de que Ceuta y Melilla no están integradas como debieran estar en el encaje territorial del Estado. Es decir, somos un híbrido, somos ese ente raro que decía Julio Anguita, evidentemente, somos un ente raro y algunos luchamos porque dejemos de serlo. Es decir, exigimos, como decía yo antes, por ejemplo, en cada informe que a mí me han pedido de mi partido, yo lo que exijo es que Ceuta sea igual que el resto, que si vamos hacia un Estado federal, pues que Ceuta sea una parte más de ese Estado federal como las demás. Si nos quedamos en autonomías, que Ceuta y Melilla sean comunidades autónomas como el resto. Sin embargo, el Partido Popular y Partido Socialista nos han dicho que ese concepto de ciudad autónoma, que recordemos no viene recogido en la Constitución, es algo muy positivo y que a Ceuta le viene muy bien. Bueno, pues a los hechos nos remitimos, como decía también antes el compañero Rafael. Evidentemente, a los hechos me remito. Muchos de los problemas que tenemos actualmente son productos de que Marruecos históricamente reclama la soberanía de Ceuta y Melilla y que los partidos que han ostentado el gobierno de la nación, Partido Popular y Partido Socialista, siempre se han plegado a los intereses de Marruecos antes que optar por los intereses de la ciudadanía. Y los miembros de esos partidos en Ceuta, siempre que se han tenido que poner de un lado o del otro, han elegido ponerse del lado de sus partidos políticos y no de la ciudadanía. Nos despedimos en el 89.8 de su FM y la respuesta de Rafael Leal para es muy fuerte Televisión. decir que nos plegamos a los deseos de Marruecos. Pero mira, vamos a ver. El hecho es que la preocupación nuestra por la ciudadanía pues se demuestra, por ejemplo, el hospital. Por ejemplo, yo ahí no entro, no, pero, bueno, dejadme ahora, ya que habéis protestado, porque he interrumpido. Por ejemplo, todos los colegios que hay en Ceuta, y lo sabéis, que se construyeron en los años 80 fue obra socialista. Eso es preocuparse por la ciudadanía. Eso es. Por ejemplo... Solo faltaría que no se construyeran hospitales, hombre. Pues no se está construyendo ahora. Hombre, pero los años 80 se construidos, digo yo. El Partido Popular... Y solo faltaría que el Partido Socialista fuera menos sensible socialmente que el PP. El Partido Popular no lo está haciendo. Por ejemplo, Evidentemente. me está hablando de la frontera. Estamos llevando el tema continuamente al Congreso de los Diputados. Eso es preocuparse por resolver el problema. Yo ya he hecho 3 visitas con los diputados a la frontera. Eso es preocuparse por la ciudadanía. Eso es preocuparse. Ahora, si queréis atacar, porque se acercan elecciones... Pues, no, de verdad que yo no... Evidentemente. Me parece muy bien. Nos quedan pero 5 minutos y ya vamos cerrando con las conclusiones. Hemos demostrado la preocupación por los ciudadanos, más de una vez, pero con hechos. Y yo he sido responsable en educación, como jefe de programa, y las inversiones que se hacían eran, bueno, infinitamente superiores. Es que ahora no existe, es que ahora se están recortando. Es que se aumentó el número de profesores, es que se aumentó la dotación de todos los centros, y todos los centros tenían ordenadores. Yo creo que valorar lo que se ha hecho bien, yo creo que valorar lo que se ha hecho bien no es incompatible con criticar lo que se hace mal. Y cuando yo hablo, por ejemplo, de la lucha por la autonomía, que considero que muchos de los problemas que tenemos actualmente son consecuencias del encaje híbrido que tiene Ceuta y Melilla en la Constitución, yo creo que no es óbice para poder valorar lo positivo que ha hecho el Partido Socialista, decir a la vez que hay cosas que se han hecho mal, y en ese sentido creo que en la lucha por la autonomía, en la lucha por el encaje territorial de Ceuta, el Partido Socialista, los miembros del Partido Socialista en Ceuta y del PP se han puesto siempre del lado de lo que decía el partido a nivel nacional, en lugar de dar la batalla dentro de esos partidos. Y eso no quiere decir que yo no valore que se construyan hospitales, que se construyan colegios, o que el Partido Socialista solo faltaría, tenga más sensibilidad social que el Partido Popular. Hombre, si digamos que los parámetros para valorar la sensibilidad social del Partido Socialista son compararse con el Partido Popular, pues mal vamos. Y Muadi, y vamos cerrando. Bueno, sí, para terminar, evidentemente, si la situación que tenemos hoy en día es de caos y desastrosa, es porque anteriormente no se ha hecho como se tenía que haber hecho las cosas. Es decir, han dejado muchas lagunas ahí, y una de ellas que a mí sí me gustaría resaltar hoy es el tema del barco. Yo, para terminar, me gustaría hablar del tema del precio del barco, que ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, gobernando España, han conseguido que se reduzcan estas tarifas y dejemos de tener de los precios más caros de toda Europa. Naviera pública. Subimos del 35 al 50%. Sí, por mucho que subamos, seguimos pagando una pasta de precio. La bonificación, no, pero
Quiero que se quede claro. Sí, sí, es que que es lo se- mismo que se está diciendo ahora, que si congelamos las pensiones. No, congelamos las pensiones más altas. Pero se está... Porque las pensiones mínimas subieron un 52% en la época de Zapatero. Se está Pues lo mismo digo con esto. Nosotros, la subvención era un 35%, Pero se y está en la sub- época de Rodríguez Zapatero se subió a un 50%. Pero se está Y subiendo las una cosas hay que decirlas. bonificación de un precio desorbitado. Vale, sí, en eso estamos de acuerdo. Lo que yo quiero dejar aquí claro es que ya como se ha puesto esto en pre-campaña, ya parece ya, que el año que viene hay elecciones Bueno. y evidentemente en Ceuta tenemos muchísimas materias que hay que empezar a trabajarlas, porque es que no están trabajadas. O sea, hay que empezar a trabajar en frontera, a trabajar en el reconocimiento de Ceuta, a trabajar en el precio del barco, a trabajar en paro, a trabajar en pobreza, es decir, a trabajar. Es decir, porque a día de hoy, desde el gobierno central, poco o nada se ha hecho. Sí, yo muy brevemente, porque Rafa, sinceramente, no hace falta ponerse tanto a la defensiva, es decir, estamos hablando discúlpeme, estamos hablando de hechos. El gobierno socialista efectivamente ha gobernado largos periodos el gobierno de la nación, el Partido Popular ha hecho lo mismo y la disposición transitoria quinta sigue ahí. Eso es un hecho que no se puede negar. Las reivindicaciones autonomistas de Ceuta siguen ahí, siguen siendo reivindicaciones porque no se han cumplido. Cuando hablamos de la frontera, en este caso, y de acciones junto con Marruecos o de la mano de Marruecos para humanizar en primer lugar las condiciones de la frontera del Tarajal y para dotarlas de unas infraestructuras y unas dotaciones al nivel pues de una ciudad europea. Y la realidad es que cuando se proponen cosas en el Pleno, se votan en un sentido y y en los medios de comunicación se manifiestan otra cosa. Que por cierto, Ciudadanos también se abstuvo en aquella votación cuando Caballes propuso entablar negociaciones con el gobierno de Marruecos para garantizar los derechos de los ceutíes y de los marroquíes y de normalizar el funcionamiento de la frontera del Tarajal. Yo no quiero ser especialmente duro, pero creo que hay que ser coherente políticamente hablando. Creo que es un error, Rafa, sinceramente, perdóname que sea así de franco, creo que es un error caer en la trampa del Partido Popular cuando, por ejemplo, el presidente Vivas, y lo vemos en el debate del Estado de la Ciudad, se congratula de que en Ceuta hay agua potable las 24 horas. Que en el 2018 eso sea un logro. Hombre, yo creo que tampoco... No, es decir, cuando decimos que en los 80 nosotros construimos, es un poco ir en esa línea. No es ir en esa línea. No, es decir, pero Rafa, es que tú has dicho pero que déjame terminar la idea, por favor. Déjame terminar la idea para que pueda quedar claro. Déjame terminar la idea. Es decir, el problema del Partido Socialista, ¿sabes cuál es? La coherencia política, la credibilidad que ha ido perdiendo con el tiempo. No se puede apoyar el 135 y hablar ahora mismo de las pensiones. No se puede. O sea, no se puede validar o legitimar ciertas políticas del Partido Popular o permitir el gobierno del Partido Popular y hablar hoy en día de las consecuencias del mismo. Recuerdo que hubo unas primarias. Hablar del yo hablo del Partido Socialista. Yo no entro en los procedimientos o los procesos internos. Yo hablo del Partido Socialista. Sánchez votó a favor de 135 con el Congreso. Esto también es otro hecho real. Es decir, hay que respetar la inteligencia de las personas. Y respetar la inteligencia de las personas es ser coherente. No pasa nada. A veces las personas se equivocan y lo bueno es decir, señores, nos hemos equivocado. Y en el tema de la frontera, lamentablemente, cuando el Partido Socialista está en la oposición, tiene un discurso, para cuando está en el gobierno, y lo hemos visto con Felipe González y con Rodríguez Zapatero, cuando tienen enfrente al Reino de Marruecos, el discurso cambia radicalmente. Y las medidas y las políticas que se implantan y se desarrollan son totalmente distintas a aquellas que se exponían o se defendían o se reivindicaban cuando se estaba en la oposición. Que en el gobierno es una cosa y la oposición es otra, eso lo entendemos todo el mundo. Pero que los derechos fundamentales, en este caso de los ceutíes, que no se ven garantizados día a día en la frontera, yo creo que aquí tiene que haber una política de Estado, independientemente de quién gobierne o quién esté en la Moncloa. Y lamentablemente los hechos demuestran que las cosas han ido en otra dirección. Yo incluso creo que incluso es comprensible que Zapatero o Felipe González o Aznar, cuando están en el gobierno y tienen responsabilidades de Estado, pues ante Marruecos tengan una cierta actitud. Flexibilidad. Claro, la cuestión no es lo que hace Felipe González Zapatero, sino lo que hacen los miembros del PSOE o del PP de Ceuta. Yo insisto en eso, digo, si mañana Pablo Iglesias es presidente, yo entenderé que Pablo Iglesias tendrá que lidiar con los intereses de Estado, con que Marruecos es un socio comercial. Lo que no... que son complementarios. Claro, se le podrán exigir cosas a Pablo Iglesias, pero a quien se le debe exigir será a mí o al representante de Podemos en Ceuta dentro de mi partido. Es decir, yo estaré todo el día dándole la tabarra a Pablo Iglesias diciéndole no te olvides de Ceuta, no te olvides de Ceuta y frente a Marruecos hay que ponerse firme. Y él me dirá, bueno...
entiéndeme, pero yo ahí nunca le diré a la gente, entenderme, le diré a Pablo Iglesias, ok, pero tú entiéndeme a mí y entiende a la ciudadanía de Ceuta. Yo ante todo soy ceutí. Y también quería apuntar una cuestión. Me van a dar un tirón de termino. En la cuestión que se abría, ¿no?, sobre el tema de los barcos, que hablaban Picu y Rafael sobre todo, sobre el precio de los barcos, y decía Rafael que con el PSOE se subió la bonificación. Yo eso también lo entiendo, y yo entiendo que cuando uno, por ejemplo, no tiene responsabilidad de gobierno y se tiene que limitar a presentar medidas de la oposición, tiene muchas más limitaciones. Nosotros, por ejemplo, presentamos una PNL en su día a través de Sergio Pascual, también en ese sentido, de subir la bonificación. Ahora bien, dejamos claro que esa no es la solución, y que si mañana está gobernando Podemos, tendremos muy claro que la solución no pasa por darle más premio a las navieras privadas, que al final una bonificación es eso, es darle un premio a las navieras privadas. No, es explorar vías e intentar conseguir una naviera pública. Y ahí vuelvo, lo siento, a decir que cuando el PSOE ha sido el que ha estado en el gobierno, no ha ido por esa vía. Entonces, cuando hablamos de que con el Partido Socialista se subió la bonificación, hombre, yo cuando uno está al frente del gobierno, yo no quiero que suba la bonificación, y yo solo puedo entender que lo proponga, porque si no, no te aceptan ni la mitad cuando está en la oposición. Pero cuando está en el gobierno, las aspiraciones tienen que ser más altas, y más de un partido que se denomina socialista. Es decir, la ruta marítima es un derecho, la conexión con la península de los ceutíes, en tanto que españoles, es un derecho que tenemos, y por lo tanto tiene que garantizarse ese derecho, y no podemos estar en manos de un cártel, porque actúan como un cártel, de un oligopolio de navieras privadas que hacen con los precios lo que quieren, y que encima lo único que podemos hacer a veces es bonificarlos y premiarlos en su explotación de los ceutíes. No, hombre, no. Cuando uno está en el gobierno y tiene poder, lo que tiene que intentar o lo que tiene que hacer es garantizar un derecho. ¿Cómo se garantiza un derecho? Diciéndole a las empresas privadas, ustedes son empresas privadas, tienen que ganar dinero, me parece muy bien, pero yo tengo la obligación de garantizar este servicio, y si ustedes no tienen unos precios acorde y unos servicios acorde con la necesidad de los ceutíes y también del resto de españoles que quieren venir a Ceuta, yo tendré mis vías para garantizar una naviera pública que les haga esa competencia que ustedes llaman desleal, pero que al final no es otra cosa que garantizar un derecho, que es la obligación de un gobierno y del Estado. Muy agradecido a los cuatro. Rafael, ¿quiere...? No, hombre, es que eso es una propuesta suya. Es que es una propuesta. Sí, tampoco de demasiado Podemos, tiempo, pero no porque tiene por qué ser Claro. sencillamente, nada más. Y que, por supuesto, nosotros hemos favorecido a la ciudadanía, porque en lugar de subvencionarlo con un 35%, pasamos un 50%. Pero no deja de premiar a la naviera. Y los hechos son los hechos, y nada más. Es evidente que los 45 minutos cada día, cada vez que tenemos un debate con los partidos políticos, se nos quedan más cortos. Muchísimas gracias a todos. A vosotros, y nos vamos gracias. a despedir en esta ocasión ya en Faro Televisión, y volveremos con este espacio de debate el miércoles. Muchas gracias. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.